El hombre llegó al hipódromo con las manos manchadas de tierra seca. El caballo yacía cubierto con una manta gris, inmóvil, todavía tibio. Algunos miraban en silencio, otros fingían no ver. El millonario apareció rodeado de voces, perfume caro y relojes brillantes. Preguntó qué había pasado, sin detenerse. El cuidador respondió con una frase corta, casi avergonzada. El millonario rió fuerte y lanzó una promesa absurda frente a todos. Dijo que pagaría una fortuna si alguien devolvía la vida al animal. Las risas crecieron como un eco fácil. El caballo era el último bien del cuidador, su trabajo diario, su pan. Él bajó la mirada y apretó el gorro entre los dedos. Por dentro no pidió justicia, solo guardó silencio. Luego volvió al establo, donde todo parecía seguir igual. Antes de aquel día, su vida había sido simple y repetida. Se levantaba antes del amanecer, cuando el aire aún olía a humedad. Caminaba desde su habitación alquilada hasta las cuadras del hipódromo. Siempre el mismo trayecto, las mismas calles sin nombre. Trabajaba allí desde hacía más de 20 años, sin faltar. Había llegado siendo joven, con una mochila y una carta doblada. La carta llevaba un sello antiguo y una firma desvaída. Era una recomendación escrita por un sacerdote de su pueblo. Decía pocas cosas, que era constante, que no bebía, que sabía escuchar. Eso bastó para que le dieran trabajo limpiando establos. Al principio barría, cargaba sacos, lavaba bebederos. Luego aprendió a reconocer el carácter de cada animal. Sabía cuándo un caballo tenía miedo o cuándo fingía calma. Nunca apostó, nunca gritó, nunca celebró victorias ajenas. Su tarea era cuidar, no brillar. Con los años le asignaron un solo caballo. No era rápido ni elegante, pero resistía largas jornadas. Lo llamaban el viejo, aunque no lo era tanto. El cuidador lo cepillaba cada mañana con el mismo ritmo. Le hablaba poco, siempre con frases cortas. En su taquilla guardaba objetos simples: un cepillo gastado, una herradura rota, una foto doblada de sus padres frente a una casa baja. También un carnet laboral con sellos acumulados. Cada sello marcaba un año cumplido sin faltas. Había más de 2 décadas estampadas allí. Nunca pidió aumento. Nunca se quejó del frío ni del calor. Aceptó turnos dobles cuando otros no podían. Su fe era discreta. No hablaba de ella. Los domingos, si libraba, entraba a una iglesia pequeña. Se sentaba atrás, cerca de la puerta. No pedía nada concreto. Encendía una vela por costumbre. Agradecía el trabajo. Agradecía la salud. Luego salía sin saludar a nadie. Para él, la fe era orden, no consuelo emocional. El caballo se convirtió en su responsabilidad completa. Lo alimentaba, lo limpiaba, revisaba sus patas. Cuando enfermó una vez, durmió en el suelo del establo. Firmó un papel asumiendo gastos que no le correspondían. Pagó medicinas con sus propios ahorros. Esos ahorros estaban guardados en una caja de metal. La caja se escondía bajo la cama. Dentro había billetes viejos, monedas y recibos. Recibos de veterinarios, recibos de alquiler. Nunca compró nada innecesario. Su ropa era siempre la misma. Comía pan, sopa, algo caliente al final del día. El caballo comía mejor que él. Eso no le parecía injusto. El hipódromo cambió con el tiempo. Llegaron nuevos dueños, se renovaron gradas y oficinas. Los antiguos cuidadores fueron despedidos uno a uno. Él se quedó porque nadie más quería ese caballo. El animal no ganaba carreras, no atraía dinero, solo ocupaba espacio. Pero cumplía con entrenamientos largos y sin quejas. Era útil, aunque invisible. Un documento colgado en la oficina marcó el inicio del final. Era una orden de reducción de gastos. Tenía fecha, firma, sello oficial. El cuidador la leyó sin comprender del todo.
No preguntó nada. Sabía leer las consecuencias sin palabras. Menos comida, menos atención médica, más presión para que el caballo rindiera. Él intentó compensar con más cuidado. Aumentó las horas de caminata. Revisó cada herradura con más atención. Cubrió al animal por las noches frías. Renunció a sus días libres. Pensó que así bastaría. El día de la muerte fue seco y claro. No había señales previas. El caballo se desplomó después de una vuelta lenta. No relinchó. No hubo dramatismo. El veterinario llegó tarde. Anotó algo en un formulario. Habló de desgaste, de límites. El cuidador firmó sin discutir. Guardó una copia doblada en el bolsillo. Ese papel se arrugó con el sudor. Era la prueba final de la pérdida. Sin caballo no había función para él. Sin función, no había lugar. Todo estaba escrito sin decirlo. La humillación pública llegó después. No con gritos, sino con risas. El millonario no conocía su nombre. Solo vio un cuerpo sin valor y un cuidador sin peso. Aquella promesa absurda fue una burla innecesaria. 100 millones dichos como si fueran nada. Dichos para entretener a otros. El cuidador entendió el mensaje. Su vida entera valía menos que una broma. Lo que se perdió no fue solo el trabajo. Fue la rutina, la identidad, la razón para levantarse antes del alba, el orden silencioso de cada día. Al volver a su habitación, dejó el gorro sobre la mesa, sacó la caja de metal, la abrió con cuidado, contó lo que quedaba. No alcanzaba para empezar de nuevo. Se sentó en la cama sin quitarse las botas. Miró la pared descascarada. Pensó en los años entregados sin ruido. No sintió rabia, solo una calma pesada. Esa noche no rezó. No por rebeldía. Simplemente no encontró palabras. Durmió vestido. Al día siguiente volvió al hipódromo, aunque nadie lo había llamado. Los días siguientes comenzaron sin aviso. No hubo despedidas ni explicaciones. El cuidador siguió despertando antes del amanecer. El cuerpo conservaba la costumbre. La mente ya no la sostenía. Caminó hacia el hipódromo como siempre. Entró por la puerta lateral, sin saludar. Nadie lo detuvo. Nadie lo llamó por su nombre. Eso confirmó lo que ya sabía. El establo estaba limpio y vacío. El espacio del caballo quedó marcado por el suelo húmedo. Un olor viejo permanecía en el aire. Él se quedó allí de pie. No hizo nada durante un largo rato. Luego barrió por inercia. Recogió paja seca. Acomodó herramientas que ya no usaba. Cada gesto se repetía sin sentido. No había urgencia ni objetivo. Al terminar, se sentó en un banco bajo. Miró sus manos. Tenían grietas antiguas. ¿Las conocía bien? Nunca le parecieron un problema. Las horas pasaron sin forma clara. Escuchó pasos ajenos, risas lejanas. No participó, no fue invitado. Eso también era nuevo. Volvió a su habitación al mediodía. Preparó una sopa simple, comió despacio, sin hambre, lavó el plato de inmediato. Todo quedó en su sitio. La tarde se volvió larga. Se sentó junto a la ventana. Vio pasar gente que no conocía. Nadie miró hacia arriba. Eso le pareció lógico. Al caer la noche, salió otra vez. Caminó sin destino. Las calles tenían luz amarilla. Los bares estaban llenos. Él siguió de largo. Compró pan con las últimas monedas sueltas. El vendedor no levantó la vista. Recibió el cambio sin palabras. El intercambio fue exacto. Nada más se necesitaba. Los días siguientes repitieron el mismo esquema. Despertar temprano, caminar, volver, dormir vestido. No buscó trabajo. No preguntó por ayudas. No explicó su situación a nadie. No era orgullo, era cansancio. El gorro quedó siempre sobre la mesa.
La caja de metal permaneció cerrada. No volvió a contar el dinero. Sabía la cifra de memoria. No quería enfrentarla otra vez. Algunos domingos entró en la iglesia. Se sentó atrás, como antes. No encendió velas. No juntó las manos. Solo se quedó quieto. Escuchó palabras que no retuvo. Vio gente arrodillarse. No sintió rechazo. Tampoco consuelo. Era como mirar lluvia desde dentro. Salió antes de que terminara todo. El aire frío lo recibió. Respiró hondo. Eso fue suficiente por ese día. En el hipódromo, el espacio del caballo fue ocupado. Llegó otro animal, otro cuidador, otra rutina. Él lo vio de lejos. No sintió celos. No sintió tristeza aguda. Sintió distancia, como si aquello perteneciera a otra vida. Una vida ya cerrada. Empezó a evitar los lugares conocidos. Cambió de calles, modificó horarios, buscó esquinas sin memoria. No siempre lo lograba. A veces despertaba en mitad de la noche. El cuerpo pedía levantarse. No había a dónde ir. Se quedaba sentado en la cama. Esperaba a que pasara. El silencio se volvió un hábito. No hablaba en voz alta. No escuchaba radio. No leía. El tiempo se estiraba sin resistencia. La ropa se desgastó más. No la reemplazó. Los zapatos empezaron a ceder. Ajustó los cordones. Siguió caminando. Algunos días llovió. Otros fueron claros. No hizo diferencia. El clima dejó de importar. Todo se sentía igual. La fe no se fue de golpe. Se retiró despacio, como una silla movida sin ruido. Él notó el espacio vacío. No intentó llenarlo. Cada noche cerraba la puerta, con llave. Revisaba la ventana. Se acostaba sin apagar la luz. Luego la apagaba. El orden seguía intacto. Así pasó el tiempo. Sin marcas visibles, sin quejas, sin preguntas. Un apagamiento lento y constante. Una mañana no se levantó al amanecer. El cuerpo no respondió al hábito. Abrió los ojos cuando la luz ya estaba alta. Eso no le preocupó. Se quedó tendido mirando el techo. Una mancha de humedad tenía forma irregular. La había visto muchas veces. Nunca tanto tiempo seguido. No pensó en levantarse. Tampoco en quedarse. La decisión no apareció. El tiempo pasó solo. Cuando al fin se sentó en la cama, no se vistió. Apoyó los pies descalzos en el suelo frío. Sintió el contacto sin reaccionar. Era solo una sensación más. Fue a la cocina sin prisa. El pan estaba duro. Lo dejó sobre la mesa. No buscó cuchillo. El agua del grifo salió turbia al principio. Esperó a que aclarara. Bebió un vaso entero. No supo si tenía sed. Se apoyó contra la pared. Cerró los ojos un momento. No recordó nada específico. Tampoco olvidó nada. Pensó en el caballo, sin imágenes, solo la idea. Una presencia que ya no estaba. Eso fue todo. Se sentó en la silla de siempre. Las manos descansaron sobre las piernas. No temblaban, no estaban tensas. La frase llegó sin aviso. Fue simple. No tuvo emoción. No puedo más. No la dijo en voz alta. No se la dijo a nadie. No fue una queja. Fue un dato. No pensó en cambiar nada. No pensó en resistir. La frase no pedía respuesta. Solo se quedó allí. Miró la caja de metal bajo la cama. No se movió para alcanzarla. Sabía lo que había dentro. No hacía falta comprobarlo. El gorro seguía en la mesa. No lo tocó. Ya no era parte de él. Tampoco era un recuerdo doloroso. El día avanzó sin marcas. La luz cambió de lugar. El ruido de la calle subió y bajó. Nada reclamó su atención. Por la tarde salió un momento. No por necesidad, por costumbre vieja. El cuerpo aún insistía. Caminó unas cuadras. Se detuvo frente a un escaparate. Vio su reflejo. No se reconoció del todo. No pensó que estuviera mal. No pensó que estuviera... Bien, fue solo una observación. Como mirar a un desconocido. Regresó antes de que anocheciera. Cerró la puerta con llave.
Apoyó la espalda contra ella. Respiró una vez. No hubo oración. No hubo reproche. No hubo súplica. Tampoco desafío. La fe no apareció como pregunta. No apareció como recuerdo. Simplemente no estuvo. Eso tampoco dolió. Se sentó en la cama con la ropa puesta. Apagó la luz. La volvió a encender. La apagó otra vez. Se acostó sin acomodarse. Miró la oscuridad. No esperó dormir. No esperó despertar. El pensamiento final fue breve. No tuvo forma de frase completa. Fue una aceptación silenciosa. Hasta aquí. No hubo lágrimas. No hubo tensión. Solo una quietud pesada. Como un motor apagado. La noche pasó sin que él lo notara. El fondo ya estaba alcanzado. La mañana siguiente no trajo señales especiales. La luz entró igual que otros días. El ruido de la calle siguió su curso. Nada anunció una visita. Él salió tarde. No tenía destino. Caminó despacio, sin rumbo claro. El cuerpo se movía solo. En una esquina cercana al hipódromo, se detuvo. Había un banco de madera vieja. Se sentó sin pensar. Miró el suelo. Entonces notó una presencia. No fue un sonido. No fue una voz. Fue alguien sentado a su lado. El hombre vestía ropa sencilla. Nada llamaba la atención. No parecía joven ni viejo. Tenía las manos limpias. No lo miró de inmediato. Siguió observando el suelo. Esperó a que hablara. No ocurrió. El silencio se alargó. No fue incómodo al principio. Solo distinto. Como una pausa mal ubicada. El desconocido rompió el silencio con una pregunta corta. Preguntó si ese banco siempre estaba frío por la mañana. La voz fue baja, sin curiosidad aparente. El cuidador respondió que sí. No explicó más. No preguntó nada a cambio. El diálogo pudo terminar ahí, pero el hombre no se levantó. Se quedó mirando al frente. Respiraba con calma, como si tuviera tiempo. Después preguntó por el caballo. No dijo su nombre, dijo, «el que cuidabas». Eso fue suficiente. El cuidador giró la cabeza lentamente. Lo miró por primera vez. No vio burla, no vio lástima. Respondió que ya no estaba. La frase salió plana, sin defensa, sin detalle. El desconocido asintió. Dijo que lo sabía. No explicó cómo. No parecía una suposición. Volvió el silencio. Más largo esta vez. El cuidador sintió una leve incomodidad. No supo por qué. El hombre habló otra vez. Dijo que el caballo caminaba mejor por las mañanas frías, que no le gustaban los ruidos fuertes, que confiaba en una sola voz. El cuidador apretó los labios. Esos detalles no eran públicos. Nunca los había dicho en voz alta. Nadie los había preguntado. Preguntó quién era. La pregunta salió tarde, casi sin interés, más por orden que por curiosidad. El desconocido no respondió. Se limitó a mirar el hipódromo a lo lejos. Dijo que los lugares cambian cuando uno deja de mirarlos. Nada más. El cuidador no replicó. Sintió un cansancio antiguo, no físico, más hondo. El hombre señaló sus manos. Dijo que todavía olían a trabajo viejo. Que eso no se pierde rápido, que algunas cosas permanecen aunque todo termine. No hubo elogio en la frase, tampoco consuelo. Fue una observación seca, como un hecho. El cuidador bajó la mirada. No negó nada. No afirmó nada. Simplemente escuchó. El desconocido se levantó. Parecía dispuesto a irse. Dio un paso. Luego se detuvo. Preguntó cuánto tiempo llevaba sin dormir bien. La pregunta fue directa. Sin suavidad. Sin explicación. El cuidador tardó en responder. Dijo que no lo sabía, que los días se mezclaban. Eso fue cierto. El hombre asintió otra vez. Dijo que cuando el orden se rompe, el cuerpo sigue primero, luego se detiene. No añadió nada más. No habló de soluciones. No habló de fe. No habló de justicia. Eso llamó la atención. Se despidió con un gesto leve. Caminó en dirección contraria. No miró atrás. No dejó instrucciones.
El cuidador permaneció sentado. No se levantó enseguida. Sintió algo distinto. No esperanza. Era más bien una inquietud tranquila, como una pregunta sin forma. No dolía, pero tampoco pasaba. Miró el lugar vacío a su lado. El banco seguía frío. El ruido de la calle volvió. Todo parecía igual. Sin embargo, algo había cambiado. No afuera. No en las circunstancias. En la atención. Por primera vez en muchos días, el cuidador pensó en volver al establo. No para trabajar, solo para mirar. Se levantó despacio, ajustó el abrigo, caminó sin prisa. El paso era el mismo, pero el silencio interior ya no estaba cerrado del todo. Volvió a verlo 2 días después. No lo esperaba. Tampoco lo buscaba. El cuidador estaba cerca de las cuadras viejas. Miraba desde afuera, sin entrar. El desconocido apareció como si siempre hubiera estado allí. No saludó. No preguntó cómo estaba. Se colocó a su lado, con la misma calma. Dijo que el formulario del veterinario estaba mal doblado, que siempre lo guardaba en el bolsillo izquierdo, que el papel ya no se podía leer bien. El cuidador sintió un golpe seco en el pecho. No sacó el papel. No hizo falta. El hombre habló sin elevar la voz. Dijo que aquel día no había discutido el diagnóstico, que firmó rápido, que no pidió otra opinión. No lo dijo como acusación. No esperó defensa. El cuidador respiró hondo. No negó nada. Era cierto. El desconocido continuó. Dijo que antes había aceptado turnos dobles sin quejarse, que había cubierto errores ajenos, que había callado injusticias pequeñas durante años. Mencionó un día concreto. Uno en que un entrenador golpeó al caballo por cansancio. El cuidador lo vio. No intervino. El recuerdo apareció claro. El sonido seco. La mirada del animal. El hombre dijo que ese silencio también pesaba. No más que otros, pero no menos. El cuidador bajó la cabeza. No pidió perdón. No explicó el miedo. Solo escuchó. El desconocido habló de la caja de metal. Dijo que dentro había recibos antiguos. Uno con una cantidad que nunca recuperó. Otro con una firma que no era suya. Dijo que ese dinero lo había entregado sin obligación. Que nadie se lo pidió. Que lo hizo por lealtad. Luego añadió algo más. Dijo que también había aprendido a callar frente a Dios. No por respeto, por costumbre. Esa frase lo quebró por dentro, no hacia afuera. El cuerpo no reaccionó. La respiración siguió igual. Pero algo se movió, como una pieza mal colocada que por fin se nombra. El cuidador levantó la mirada. No con rabia, con cansancio verdadero. Dijo que no sabía hacer otra cosa, que siempre había obedecido. Que cuando perdió el caballo, perdió el sentido. No pidió comprensión. Solo dejó salir la frase. El desconocido escuchó sin interrumpir. No asintió. No negó. Dijo que había confundido fidelidad con desaparición. Que había servido hasta borrarse. Que eso no era humildad. El cuidador apretó los labios. No discutió. El hombre habló del día del hipódromo. De la risa del millonario. Dijo que dolió porque confirmó algo viejo. Que durante años había aceptado ser invisible. Que la burla solo lo hizo público. El cuidador cerró los ojos un momento. La escena volvió. No con rabia, con claridad. El desconocido no habló de castigo. No habló de recompensa. Dijo que la verdad no devuelve lo perdido, pero ordena lo que queda. Esa frase quedó suspendida. No como consuelo, como peso exacto. El cuidador sintió algo nuevo. No alivio. Responsabilidad. Entendió que no todo había sido injusticia externa. Que también hubo decisiones pequeñas. Silencios elegidos. No se defendió. No se justificó con necesidad. No habló de miedo. Aceptó. Eso fue todo. El desconocido dio un paso atrás. Dijo que no todo se puede sostener solo. Que incluso los animales saben detenerse.
No explicó más. Miró al cuidador con atención limpia, como quien ve algo completo, no roto. Preguntó si estaba dispuesto a mirar lo que evitó. No dijo cuándo. No dijo cómo. El cuidador respondió que sí. La palabra salió baja, sin fuerza, pero firme. El hombre no sonrió. Tampoco se fue enseguida. Se quedaron unos segundos en silencio. El hipódromo sonaba a lo lejos. Todo seguía igual. Pero dentro del cuidador, la historia dejó de ser solo pérdida. Ahora también tenía nombre. El primer efecto no fue confianza, fue duda. Una duda tranquila, sin ruido. Al día siguiente el cuidador volvió al hipódromo. No entró por la puerta principal. Usó la lateral, como antes. Nadie lo esperaba. Nadie lo detuvo. El guardia lo miró un segundo más de lo habitual. Luego apartó la vista. El cuidador caminó hasta las cuadras viejas. El espacio del caballo seguía ocupado. Había otro animal, otro olor, otro ritmo. Se quedó a distancia. No se acercó. Recordó la pregunta del desconocido. Mirar lo evitado. Entró en la oficina administrativa. Nunca lo hacía. El aire allí era distinto, más frío. Pidió hablar con el encargado. La frase le costó. No tembló, pero pesó. Esperó de pie. Miró papeles clavados en un tablón. Reconoció sellos, fechas escritas en palabras, firmas repetidas. El encargado salió. Lo miró con sorpresa contenida. No con rechazo. El cuidador pidió revisar el formulario del veterinario. Dijo que necesitaba entenderlo. Nada más. Hubo una pausa. El encargado dudó. Luego asintió. Sacó una carpeta. Buscó entre hojas. Entregó el documento. El cuidador lo leyó despacio. Cada línea. Cada término. Notó lo que antes no había visto. Una observación añadida al margen. Una recomendación ignorada. No decía que el caballo no podía seguir. Decía que debía detenerse. Que el esfuerzo final no era necesario. El cuidador sintió un golpe seco. No de culpa abierta, de claridad. No discutió. No reclamó. Dobló el papel con cuidado. Salió sin decir nada más. La duda se volvió hecho. Esa misma tarde fue a la pequeña iglesia. Entró sin costumbre. Se sentó atrás. No encendió vela. No juntó las manos. Solo permaneció. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en decir algo. No fue una oración larga. Fue una frase torpe. Dicha por dentro. Fallé en detenerme. Nada respondió. No esperaba respuesta. Al salir el aire estaba claro. El ruido de la calle no molestó. Al día siguiente volvió a la oficina, pidió una copia del reglamento laboral. Nadie se la negó. Lo leyó en su habitación, subrayó con lápiz, encontró un punto olvidado. Hablaba de responsabilidades compartidas, de límites del cuidador, de obligación de reportar abusos. Nunca lo había usado. Siempre había callado. La duda se convirtió en decisión. Buscó al entrenador. No lo acusó. No elevó la voz. Le dijo que aquel golpe había sido registrado, que ahora lo veía claro, que no volvería a guardar silencio. El entrenador rió al principio. Luego dejó de hacerlo. No pasó nada espectacular. No hubo despido inmediato. Pero el tono cambió. Días después, el encargado lo llamó. Le ofreció un puesto menor, menos horas, menos carga. No era un premio, era un ajuste. El cuidador aceptó. No por necesidad, por orden interior. El trabajo era distinto. Más administrativo, menos físico. Revisaba registros, anotaba observaciones, cuidaba desde otro lugar. Al principio dudó. Pensó que no era para él. Luego entendió. No estaba abandonando. Estaba aprendiendo a poner límite. El desconocido no volvió de inmediato. El cuidador no lo buscó. Los días se acomodaron despacio. La rutina cambió. El cuerpo se adaptó. Un sábado por la mañana, al pasar por el banco de madera, lo vio otra vez. El hombre estaba sentado.
mirando al frente. No habló primero. El cuidador se sentó a su lado. No dijo nada. El desconocido preguntó si había dormido mejor. El cuidador respondió que sí. No explicó cómo. El hombre asintió. El cuidador contó lo del documento, lo del reglamento, lo del nuevo puesto. No buscó aprobación, solo relató hechos. El desconocido escuchó. Dijo que detenerse a tiempo también es una forma de cuidado. No habló del caballo, no lo nombró. El cuidador lo hizo. Dijo que todavía dolía, pero ya no confundía el dolor con castigo. El hombre guardó silencio. Luego dijo algo breve, que algunas pérdidas no se revierten, pero que otras se transforman en responsabilidad viva. No explicó más. Antes de irse, miró al cuidador con atención serena. Dijo que el orden no siempre devuelve lo quitado, pero devuelve dirección. Se levantó, caminó despacio, desapareció entre la gente. El cuidador no lo siguió. Ese día volvió a su habitación y abrió la caja de metal. Sacó los recibos, los ordenó. Tiró los que ya no servían. Guardó el resto en una carpeta, no como recuerdo, como archivo cerrado. La intervención no había sido ruido, había sido consecuencia. No hubo milagro visible, hubo cambio real. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, le permitió respirar sin peso. La vida no volvió a ser amplia, se volvió ordenada. El cuidador mantuvo el nuevo horario, entraba más tarde, salía antes. El cuerpo lo notó primero. Desayunaba en la mesa, sentado. El pan ya no se quedaba duro, compraba lo justo, comía sin prisa. En el hipódromo, su función era discreta. Revisaba informes, anotaba observaciones, firmaba cuando era necesario. Algunos cuidadores nuevos se acercaban, preguntaban poco, escuchaban más. Él respondía sin imponerse. Cuando veía cansancio en un animal, lo dejaba por escrito. No gritaba, no negociaba eso. No todos estaban de acuerdo. Pero el tono general cambió. Se notaba en los pasillos, en las cuadras. Volvió por ahí a entrar a la iglesia los domingos. Se sentaba atrás. Como siempre, esta vez encendía una vela. No pedía nada, solo permanecía. A veces pensaba en el caballo, no como herida abierta, como parte cerrada de su historia. El dolor seguía ahí, pero no ocupaba todo. En su habitación, la caja de metal ya no estaba bajo la cama. Estaba en un estante, ordenada, cerrada. El gorro seguía sobre la mesa. Lo usaba cuando salía temprano. Nada más. Una tarde, ayudó a un joven cuidador. Le explicó cuándo detener un entrenamiento. Le habló de límites, no mencionó errores pasados, solo hechos presentes. El joven escuchó, asintió, aplicó lo dicho. Eso bastó. El banco de madera siguió en la esquina. A veces se sentaba allí, solo. No esperaba a nadie. No buscaba señales. El silencio ya no pesaba. Acompañaba. Una mañana clara, al amanecer, se detuvo frente a las cuadras. Respiró hondo. El día comenzaba, sin promesas, sin burlas. Todo estaba en su lugar. Regresó a casa, preparó café, se sentó junto a la ventana. La calle despertaba. La luz entraba limpia. Por dentro no había euforia, había calma. Y eso, después de todo, era suficiente.